Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Rafael Ayala y hoy vamos a presentar nuestra línea de barreras vehiculares de alto tráfico en nuestra marca Garen. Hablar un poco de la marca al respecto. Garen es una marca brasileña que ya tiene cerca de 30 años en el mercado brasileño y a nivel también Latinoamérica. Y en esta oportunidad, por ejemplo, no solamente, bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de las barreras vehiculares, pero también Garen ve otras líneas como, por ejemplo, motores para residencias, puertas automáticas y, bueno, próximamente también algunas barreras peatonales. ¿Ok? Bueno, en esta tarde vamos a presentar dos líneas que manejamos en barreras vehiculares de alto tráfico, que son la Prime DC y la Classic DC. Inicialmente vamos a empezar hablando sobre nuestra línea Classic DC. La barrera Classic DC bueno, es una barrera, por ejemplo, robusta de alto tráfico, de 300 watts, 24 voltios, ideal para aplicaciones donde demanden demasiado, se podría decir, flujo para poder ingresar, ¿no?, a un lugar, a una playa de estacionamiento o la salida de un condominio. Presenta modernidad, motor de 300 watts, ciclos continuos, tratamiento anticorrosivo en el gabinete, ideal para el control de alto tráfico de locales internos, externos, con alto flujo, de caminos comerciales, residencias. Con diseño simétrico, la cancela o barrera Classic DC puede instalarse tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Vemos, por ejemplo, parte de ella. En este caso, por ejemplo, nosotros cuando revisen con ustedes nuestra lista de precios, van a poder ver de que la barrera se vende aparte de la pluma. Esto, por ejemplo, dado de que tiene una pluma que tiene el LED, ¿ya? Entonces vienen en dos medidas, tanto en 3 metros 30 y 4 metros. Los 30 centímetros que siempre, por ejemplo, vemos en estos modelos ya de barreras, va complementado siempre en la parte, por ejemplo, que va a ocupar o el espacio que va a ocupar, por ejemplo, dentro de la barrera, así para tener 3 metros justos, ¿no? Para poder abarcar toda la necesidad en ese momento. Vemos, por ejemplo, que es una barrera bastante simétrica, tiene una central Prime DC, sistema de pivote, por ejemplo, en caso de colisión, apertura en 3 segundos con una pluma de 3 metros, alimentación por batería en caso de caída de energía, tratamiento antirrayas en el gabinete, barrera simétrica, instalación derecha-izquierda, alto flujo sin calentamiento, alimentación bivol. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos trabajar tanto con, por ejemplo, 127 a 220, ¿no? Nosotros tenemos en la central o en la placa de energía, por ejemplo, tiene un jumper donde nosotros podemos seleccionar el voltaje a usar. Aparte de eso, algo interesante, por ejemplo, en estas barreras es el uso de la batería, ya que nos permite, por ejemplo, tener un flujo hasta de 60 ciclos, por ejemplo, con una alimentada por dos baterías de 12 voltios, 7 amperios. Vamos a conocer un poco la parte interna, por ejemplo, de la barrera. ¿Ya? Esta es una barrera que trae cadena y el motor está también integrado por una correa. Vemos, por ejemplo, también un resorte de balance, la central, por ejemplo, que les mencionaba, la Prime DC, la cadena, ya la faja dentada, motor de 300 watts DC, tornillo tensador, el cual, por ejemplo, nos permite hacer, se podría decir, tal vez algún ajuste de algún equipo que querramos colocar ahí, como por ejemplo un 8 funciones, ¿no?, para la alimentación del brazo. La llave de embrague también, por ejemplo, otra de las cosas que tiene este equipo, por ejemplo, que podemos nosotros manejarlo manualmente para que la barrera quede de forma vertical ante tal vez un mantenimiento o algo que se quiera dar al motor. Transformador de 24 y un espacio para las baterías también dentro de la misma barrera. En la parte, por ejemplo, superior de la barrera tenemos las dos entradas, si se podría decir, de los brazos, por ejemplo, ya que podemos usarlo tanto derecha e izquierda. Esto nos permite tener, por ejemplo, una barrera, se podría decir, práctica al momento de definir, por ejemplo, posiciones, dado de que muchas veces en algunos modelos tenemos, por ejemplo, que comprar o una barrera derecha o una barrera izquierda. En este caso, por ejemplo, la barrera nos permite cambiar la posición del brazo, ya para determinar, por ejemplo, si vamos a usar derecha o izquierda, ya que el gabinete tiene dos caras iguales, ¿no?
para poder hacer un intercambio, por ejemplo, del brazo y no variar la estética o la simetría, por ejemplo, entre las barreras, ¿no? Tanto derecha como izquierda. Viene con una tapa de nylon con protección UV. Esto, por ejemplo, ayuda a que sea una barrera que no, el sol no friegue la tapa, por ejemplo, no la cuartee, que es muchas veces lo que pasa con una de las tapas que vienen, por ejemplo, con esta clase de materiales. Entonces, viene con un tratado, por ejemplo, UV para soportar temperaturas o también trabajar en intemperie. También, por ejemplo, el equipo puede resistir al sol, ¿ya? La llave de embrague, por ejemplo, viene también en la parte de la tamba, por ejemplo, para que tiene se podría decir, una opción ahí para que puedan colocar ciertos accesorios que querramos poner, por ejemplo, a la barrera, ¿no? Una de las características de la línea Prime DC, por ejemplo, o Classic DC, ¿ya? En este caso, por ejemplo, la central tiene el nombre de la misma barrera, la anterior, la que vamos a ver también ahorita, ¿ya? A comparación de otros modelos anteriores que tenía Garen, por ejemplo, usaba potenciómetro. En este caso, lo que ha hecho Garen es tener una central mucho más dinámica con un display, por ejemplo, donde nosotros podamos seleccionar el menú, ver, por ejemplo, los grados de velocidad, todo lo que implica rampa, velocidad de cierre, velocidad de apertura, tiempo de pausa, por ejemplo, para el cerrado automático, ¿no? La lectura de curso también, por ejemplo, del brazo, al momento de hacer la calibración del brazo. Son muchos de los factores que, por ejemplo, o muchos de los beneficios que tiene esta central, ya que es una central bastante completa, la cual también nos proporciona, por ejemplo, una independencia en lo que es apertura, cerrado, o trabajar también solamente con un solo pulso para apertura y cerrado, ¿no? Esto también, por medio de un jumper, podemos seleccionar, por ejemplo, esas opciones. También la entrada a la fotocélula o fotoeléctrico, por ejemplo, que también lo podemos hacer en la misma hornera, compatible con controles de acceso, con todo lo que tenga que ver, por ejemplo, ya sea paneles in vivo, control de acceso standalone que quiera, por ejemplo, usarse, o también lectoras UHF. Es una central bastante dinámica, compatible con muchos sistemas de acceso, ¿ya? Independientemente de la marca, por ejemplo, se acopla a esta central. Vemos un poco las características, por ejemplo, de la programación o de la central, por ejemplo, en este caso, programación sencilla de la central a través de un display, sensor de corriente, por ejemplo, con ajuste sensible, el encoder, por ejemplo, de la temperatura de 80 pulsos por vuelta del motor. Esto, por ejemplo, para permitir que el motor no tenga un sobrecalentamiento, entonces un conteo. Comunicación con la placa de 8 funciones, por ejemplo, esto para la alimentación de la pluma, para que tenga, por ejemplo, o pueda determinar cuando es una apertura, cuando es un cerrado, y cambie de color en la pluma. También, por ejemplo, pueden usarse otras clases de opciones, por ejemplo, una cerradura o algo más que, por ejemplo, quieran integrar ahí, ¿no? A las 8 funciones vienen 2 relays en la misma placa. Ajuste independiente de velocidades de apertura y cierre, ajuste independiente de rampa para la abertura, por ejemplo, o para el cierre, botoneras independientes, que los que le mencionaba también hace un momento, entrada de la fotocélula, memoria hasta 170 controles, por ejemplo, programados, ¿no? En este punto, por ejemplo, es algo importante considerarlo tal vez cuando nosotros tenemos una barrera vehicular en una entrada a un condominio, ¿no? Tal vez no queremos hacer una inversión mayor comprando un control de acceso, perdón, una lectora UHF o tarjetas RFID, ¿no? O cual sea, por ejemplo, el equipo biométrico que querramos usar para acceso. Lo cual permite, por ejemplo, que con un botón nosotros podamos colocar la capacidad de 170 controles, por ejemplo, para poder controlar una barrera vehicular. Esto nos permite tener un amplio rango, por ejemplo, de usuarios, ¿ya? Para poder usar la barrera solamente con controles remotos. A diferencia de otras marcas, por ejemplo, la barrera siempre viene o bien 2 controles que son un auxiliar que tiene, digamos, como opción de apertura, ¿ya? Y directamente ya a ser ligadas, por ejemplo, con un control de acceso, ¿no? O con un fotoeléctrico, por ejemplo, para la apertura. Entonces, en este caso también tiene la opción, ¿ya? De
colocar 170 controles, por ejemplo, y programarlos en la central. Ahora, si se quiere, por ejemplo, mayor controles, también hay un receptor, por ejemplo, o amplificador de controles, por ejemplo, lo cual nos permite tener hasta 511 controles más. Entonces, esa es una ventaja que también tiene, por ejemplo, la central, lo cual nos va a permitir tener mayor cantidad de usuarios, por ejemplo, que puedan usar la barrera solamente con controles remotos. Entonces, son características, se podría decir, especiales que tienen estas centrales Prime DC. Entrada o de cargado de batería, por ejemplo, accionamiento instantáneo de la batería en caso de que falle. Esto, por ejemplo, es algo importante en las barreras vehiculares, sobre todo cuando, por ejemplo, hay una caída de energía y la barrera, por ejemplo, queda en cero. El equipo, por ejemplo, cuenta con la opción de colocar 2 baterías de respaldo, de lo cual hacen la suma de 24 voltios, para poder accionar, por ejemplo, hasta 60 ciclos, o sea, una apertura y un cerrado. Eso nos va a permitir, por ejemplo, tener un rango, se podría decir, para poder salir o determinar, por ejemplo, que la barrera se quede simplemente abierta hasta que, por ejemplo, puedan pasar todas las personas o todos los carros, perdón, y pueda ya cerrarse automáticamente. Eso independientemente de cómo lo quieran usar, si lo quieren usar con control o simplemente que el guardia de seguridad pueda aperturar y dejar abierta la barrera, ¿no? Si en un caso usan con doble pulso solamente, sin cerrado automático. Aquí vamos a ver un video donde vemos el funcionamiento, por ejemplo, de la barrera, el cambio de estado de apertura y cerrada, y el sistema de aplastamiento. Es una característica especial que tiene este equipo, ya que ante la fuerza, se podría decir, o algo que obstaculice la bajada de la pluma, esta se devuelve a su ciclo anterior, ¿ya? Y espera, bueno, que el obstáculo espera, dependiendo la pausa que nosotros le demos, ya va a esperar y va a volver a caer, ¿no? Entonces, aparte de eso, otro factor importante, por ejemplo, es el sistema del pivoteo. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, en esta parte donde encaja la pluma, no cuenta con tornillo o algo que, por ejemplo, fije ya el brazo, o la pluma, perdón. ¿Ya? Esto por un tema de seguridad, por ejemplo, por parte de la misma barrera, ¿no? Tenemos dos opciones. O bien podemos, por ejemplo, nosotros dejar libre, ya, sin el tornillo de pivoteo, o sin la tuerca sin el perno de pivoteo, por ejemplo, o podemos ponerle también el seguro de pivoteo. ¿Esto qué quiere decir? De que si, por ejemplo, un carro por accidente choca la barrera, ¿ya? O bien esta cae al piso, o lo que puede hacer, por ejemplo, es pivotear. Obviamente que sí, para tener la opción de pivoteo debería estar contrario al carro, ¿no? Para que, por ejemplo, la pluma haga una especie de pivoteo, por ejemplo, en su mismo eje, ¿ya? Y no force, por ejemplo, al motor, ¿ya? A una fuerza contraria o quiebre, por ejemplo, la pluma. Esto es un tema de seguridad, por ejemplo, tanto para el usuario como para la barrera. Entonces es una característica especial que tiene esta barrera, ¿ya? Y como les mencionaba también, por ejemplo, el doble uso, no tanto derecha como izquierda, ¿no? Como aquí vemos, por ejemplo, tiene una cara similar a la posterior. Entonces uno puede, por ejemplo, variar la posición de acuerdo a lo que uno use, tanto derecha como izquierda. ¿Ok? Vemos, por ejemplo, que es una barrera bastante compacta y bastante resistente. Ahora le vamos a hablar de la barrera Prime DC, como tiene el mismo nombre de la central. Esta es una de las barreras top que tiene Garen, ya que tiene un sistema un poco más robusto que la Classic DC, aparte que es un poco más grande, ¿ya? Y tiene una característica, por ejemplo, especial, que ya la tapa no es
de nylon, ¿no? Sino es metálica. Aparte, la opción que tiene, por ejemplo, esta barrera, puede trabajarse con brazo fijo, hasta 4 metros, o con brazo articulado. Puedes trabajar de las dos formas. Vamos a hablar un poco de la Prime. Bueno, la barrera Prime DC, un modelo de entrada ideal para control de acceso también, de alto flujo, desarrollo de un motor de 24 voltios con ciclos continuos. También puede ser usada con batería y mantener el funcionamiento normal. Y tiene, por ejemplo, como accesorios ya incluidos cargador y batería, ¿no? Dentro de la misma barrera cuando se produce un corte de energía. Compacta, liviana, proporcional, facilidad en la instalación. Puede ser colocada incluso en espacios bastante restringidos, por ejemplo, o barreras, por ejemplo, replegables, ¿no? Sistema pivoteo, al igual que la Classic, protección de caso de colisión. Conozcamos algo acerca de ella, como les mencionaba, por ejemplo, la pluma puede ser o bien de un brazo fijo o puede ser de un brazo articulado, ¿no? O una pluma articulada. Esto, por ejemplo, si hablamos de pluma articulada, tendría que ser de 3 metros 30, que también es la que nosotros actualmente tenemos stock, por ejemplo. Y la otra que sería ya, por ejemplo, de una pluma de brazo completo de 3 metros 30 y de 4,30. Cualquiera de estas opciones, de estas tres opciones, esta barrera va a poder trabajar sin problema. Tiene una tapa metálica, sistema de pivote en caso de colisión frontal, de tratamiento antirrayas también en gabinete, central Prime DC, alto flujo, sin calentamiento, alimentación Bivol de 127 a 220, alimentación por baterías en caso de caída de energía. Conozcamos algo, por ejemplo, de la barrera internamente. A comparación de la Classic DC, por ejemplo, en este caso ya no se usa la cadena y tampoco se usa faja, sino se usa engranaje y el resorte, por ejemplo, de tensión o de balance. La tapa metálica, por ejemplo, el punto para cambio de dirección de pluma también, que es algo importante, ya que esta también le permite trabajar derecha e izquierda, pero a diferencia de la otra, esta solamente tiene un punto de agarre. Entonces, en ese caso, por ejemplo, lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar la polaridad del motor y cambiar el resorte o, por ejemplo, el resorte de balance al lado derecho, si nosotros queremos tener una apertura al lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, tenemos esa opción, por ejemplo, esta barrera tiene esa opción. Vemos que, por ejemplo, el revestimiento, inclusive, por ejemplo, aluminio, anticorrosivo por dentro, un motor de 24 voltios de 300 watts DC, resorte de balance, la llave también de embrague, por ejemplo, viene internamente o frontal, se podría decir. En este caso solamente tiene una cara frontal, y la otra no, es donde está la tapa. Tiene también una tuerca de ajuste, bueno, ya lo hablamos. La central, que viene, por ejemplo, en la parte posterior, tiene un espacio ya adecuado para colocar las baterías y viene el transformador de 24 voltios con su cargador. El sistema para pluma fija, por ejemplo, al igual que la Classic DC, viene con una sola estructura de 4 tornillos para el ajuste. En este caso, por ejemplo, el sistema para pluma articulada, igual la barrera viene con los orificios para el ajuste de la pluma articulada, ¿ya? Tanto en la parte frontal como en la parte posterior o de lado, en este caso. ¿Ok? Podemos trabajar de dos formas con esta barrera, tanto con pluma fija como también con pluma articulada, como está aquí en la imagen. Es una barrera bastante estética, ¿ya? Tanto por el color y también sobre todo por la estructura que tiene, por ejemplo, esta barrera que es bastante robusta, muy silenciosa, sobre todo al momento de su operación también, dado que, por ejemplo, cuenta con una tecnología italiana, ya se podría decir que son similares a por ejemplo, a las Ditec, ya que es un modelo similar al que usa, por ejemplo, Garen. Ditec o NICE también es otra de las características, por ejemplo, que se podría decir en arquitectura que son similares, ¿ya? No es servomotor en este caso, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, funcionan de una forma bastante eficiente. La central también es la Prime DC, en este caso, bueno, estamos mostrándola en la parte superior, pero bueno, viene en una caja en la parte posterior. De la misma forma que la anterior central, que usa también la Classic, por ejemplo, tiene el receptor de 170 controles programados, las teclas de control, el display, el encoder, el motor del tamper, fotocélula, botonera, cargador, fin de carrera, ¿no? El relay de electricidad también de entrada y, por ejemplo, y salida del transformador. Y todo lo demás que, por ejemplo, como
rampa, velocidad inicial, velocidad, por ejemplo, de cierre, ¿no? Pausa, todo lo que tenga que ver también con, por ejemplo, los grados también de sensibilidad, por ejemplo, para el sistema de aplastamiento. Entonces, tiene bastantes características, al igual que la de la Classic, pero en la robustez, se podría decir, y diseño, es más la Prime que la Classic, ¿no? Entonces, tenemos dos opciones ahí, por ejemplo, si hablamos de presupuestos, por ejemplo, que querramos ver, tenemos las dos opciones para poder determinar cuál de ellas nos convendría para poder trabajar con estas barreras. Otro factor importante, por ejemplo, de mencionarlo también cuando hablamos o cuando querramos elegir, por ejemplo, una de estas barreras, es ver el tamaño, ¿no? Por ejemplo, la Classic DC tiene un tamaño inferior a la Prime, ya que tiene cerca de 70, 75 centímetros, 75, 80 de alto, por ejemplo, la Classic, y la Prime tiene 1 metro de alto. Entonces, son mucho más, se podría decir, robustas, tanto en la estructura que tienen, por ejemplo, las Prime DC, ¿ya? Entonces, por eso se determina, por ejemplo, el uso de la que nosotros, a la cual nos adecuemos en presupuesto o también en el tema estético, ¿no? Lo que querramos ver. Aquí vemos, por ejemplo, un video de la funcionalidad de la Prime DC con un sistema articulado. Bastante rápida, por ejemplo, al momento de la apertura. En este caso, por ejemplo, si ya tenemos un sistema articulado, debemos de considerar, por ejemplo, de que ya no tiene el sistema pivoteo, ¿no? Si hay un golpe, ahí así sufriría un daño, ¿no? La barrera, ¿no? Porque está fijada una estructura más para sujetar el brazo articulado, ¿no? ¿Ok? Los formatos, por ejemplo, de pluma en Classic DC y Prime DC, esto a elección del proyecto que usted, o bueno, en este caso del proyecto que vayan a llevar adelante, ¿ya? Pueden optar por un brazo de 330, un brazo o una pluma de 430, ya, una pluma articulada de 330 también. Cualquiera de estas tres opciones, por ejemplo, las tenemos disponibles, ya. Lo que sí hay que considerar, por ejemplo, que la Classic DC no trabaja con la pluma articulada, solamente con la pluma fija. En el tema de la Prime sí trabaja con la pluma fija y con la pluma articulada. Ambos modelos pueden trabajar con plumas de 330 a 430, ya en pluma fija. Entonces hay que considerar eso. Actualmente contamos con el stock de las barreras. Bueno, ahorita nos queda solamente la Classic. Ya vamos a tener próximamente la Prime DC que nos está llegando ya a finales de este mes. Entonces, igual contamos con las plumas articuladas en stock actualmente. Entonces, para que ustedes lo tengan a consideración. ¿Sí? Preguntas. A ver, si tenemos preguntas para poder ir viendo y conociendo algo más sobre los productos, por ejemplo, actualmente, quedo a su disposición para que puedan hacerme las preguntas. ¿No tenemos preguntas? Bueno, a ver.
Voy a recalcar algo aquí, por ejemplo, en los tiempos de apertura. Algo importante en los tiempos de apertura es considerar, por ejemplo, el tamaño de la pluma. Siempre se va a medir, por ejemplo, el tiempo de apertura menor cuando la pluma es de un menor tamaño también. Por ejemplo, en este caso, la mayoría de las barreras, por ejemplo, están determinadas en un tiempo de apertura de 3 segundos en un brazo de 3:30. Entonces, si tenemos un brazo de 4:30, va a variar un poco más, unos cuantos segundos más, por ejemplo, el tiempo de la apertura. Dado esto, por ejemplo, por el caso de que en la barrera, al inicio, por ejemplo, de la pluma, ¿ya? Puede estar pesando 3 kilos y en la punta puede pesar hasta 50, ¿no? Entonces, por eso es el tiempo de demora en ello. Entonces es importante siempre saber eso. Y sobre todo cuando nosotros tenemos una lectura de curso, ¿no? Cuando se hace una lectura de curso, por ejemplo, igual la barrera tiene se podría decir, una ruta en una velocidad mínima, ¿no? La cual, por ejemplo, lectura el curso, tanto de apertura como de cerrado, y después de eso ya empieza a funcionar de forma más veloz, ¿no? Más rápida. Entonces, igual cuando la energía se va, por ejemplo, ya igual la barrera se vuelve a reiniciar y va a ser también una lectura de curso inicialmente y después de la segunda apertura va a volver otra vez a tener la velocidad, por ejemplo, programada. Siempre, por ejemplo, cuando veamos el tema de rampa también, sobre todo cuando se haga una programación, por ejemplo, de cerrado suave, ¿no? O de apertura suave también, ¿ya? Sobre todo, o más que todo, se podría decir cuando la pluma va a cerrar, ¿no? Que sea un cerrado suave. La rampa no puede estar ni menor a 25 ni mayor a 30. Entonces nosotros, por ejemplo, en la central vamos a tener, por ejemplo, para elegir rampa de apertura y rampa de cerrado. Eso nos va a ayudar a definir, por ejemplo, a qué grado de velocidad yo voy a tener, por ejemplo, ¿no? Se podría decir el cerrado, ¿no? O a qué grado, o cómo va a ser el cerrado, suave o va a ser fuerte. Entonces, si nosotros, por ejemplo, no colocamos rampa, lo que va a hacer la barrera es caer con fuerza, ¿ya? Y golpear. Entonces, es también un tema de seguridad para la misma barrera, ¿no? Entonces, o también para el mismo usuario en este caso, si nosotros no vamos a usar fotoeléctrico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ayuda de alguna forma, por ejemplo, a que también el grado de sensibilidad del sistema de aplastamiento ya pueda, por ejemplo, estar sensible ante cualquier colisión o fuerza, por ejemplo, o fuerza que emita, por ejemplo, el golpe, ya, entonces esta regrese automáticamente. Entonces, es una forma buena que tiene, por ejemplo, el sistema para poder tener mayor seguridad. ¿Ok? Bueno, vamos a ver las preguntas. Empezamos con las preguntas. A ver. Dice así, ¿tiene botón de emergencia ante un sismo o incendio? ¿Se apertura automático? Las barreras vehiculares, por ejemplo, siempre van a ser receptoras, ¿no? Muy pocos casos, por ejemplo, bueno, algunas barreras ya traen un sistema, por ejemplo, de apertura ante un sismo, pero siempre eso va en base a un controlador. Entonces, lo que se ha, por ejemplo, hecho en estas barreras es que definimos la entrada o un botón de entrada, de apertura, un botón de salida, por ejemplo, o de cerrado, perdón, ¿ya? Y también tenemos la entrada al fotoeléctrico. Son contactos, por ejemplo, que tenemos para seleccionar. Entonces, por ejemplo, lo que han hecho algunos de nuestros usuarios o clientes, ya han colocado, por ejemplo, un botón de apertura y un botón de cerrado. Y en el botón de cerrado han colocado también un botón de piñón, que este es un botón de emergencia. Entonces, por ejemplo, el botón de emergencia lo apertura el guardia o en este caso también puede estar controlado por medio de una central de acceso, ¿no? Que por ejemplo ante una emergencia igual alguien va a tener que presionar una alerta para que éste aperture y quede aguantada la barrera, por ejemplo, en forma vertical, ¿no? Entonces, son opciones que también tienen las barreras, por ejemplo, pero ya es más un externo de la barrera, se podría decir, algo externo a la barrera, lo que podría ayudarlos a definir, por ejemplo, de esa forma, ¿no? Más que todo un botón de emergencia, ¿no? Que se instale o que va a recepcionar la barrera.
¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? David Carrera, ¿qué tal? Buenas tardes, David. ¿La instalación es complicada? Me pregunta David. Bueno, la instalación no es complicada, ya que, por ejemplo, creo que lo más, si lo trabajamos de forma standalone, el equipo, lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, colocar el punto de energía, ¿ya? Y los pernos, por ejemplo, de fijación, ¿no? Después de eso, el tema de la programación es bastante sencilla, ya que, por ejemplo, podemos verlo todo en el display, ¿ya? Y podemos, por ejemplo, hacer las programaciones, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros querramos. No es nada complicado, es una barrera bastante fácil de instalar, ¿ya? Pero va a depender también, la complejidad va a depender de qué querramos nosotros hacer con la barrera, ¿no? Entonces, eso tendríamos que definir. Dice, Leandro, ¿cómo estás? Batería, dice, para apertura en caso se vaya la energía. Correcto. Al ser DC, por ejemplo, las barreras ya tienen la opción de trabajar también con batería. En este caso, por ejemplo, como les mencionaba inicialmente, pueden usar dos baterías de 12 voltios, 7 amperios, ¿ya? Para tener 60 ciclos de apertura, ¿ya? De apertura y cerrada. Entonces, por ejemplo, si nosotros en este caso, por ejemplo, tenemos una barrera de entrada y una de salida, la opción que podríamos dar es aperturar, digamos, en caso de tal vez, no sé, bueno, si quieren darlo, digamos, como o en un caso de manejar controles de respaldo, ¿no? Controles remotos en cada carro, por ejemplo, como un respaldo, y podrían hacerlo también de esa forma, ¿no? Con sus controles, si en un caso, tal vez el control de acceso o la forma de, por ejemplo, llevar el control de las personas que ingresan, tal vez quieran tener un respaldo más, los controles remotos. Dice, buenas tardes, Jonel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Consulta, ¿se puede integrar a un panel de alarma Hikvision? Se puede integrar siempre y cuando, por ejemplo, tengas un contacto seco. La barrera, por ejemplo, como les mencionaba también y mostrándole la central, es una central de control y recepción. O sea, yo puedo recepcionar contactos secos de un panel de alarma, de un panel, inclusive de un videoportero, ¿no? ¿Ya? Puedo, por ejemplo, recibir, por ejemplo, yo puedo hacer un llamado, la persona tal vez que está en la caseta me responde y él me puede aperturar. Entonces, con cualquiera de estos, por ejemplo, intercomunicadores, inclusive puedo yo aperturar una barrera, porque es un equipo de recepción, o sea, tiene recepción en el contacto seco, entonces yo puedo, por ejemplo, adaptarlo a todo aquello que, por ejemplo, emita un pulso de apertura o un relé. Entonces, sí se puede de esa forma. ¿Alguna otra consulta? Algo importante, a ver, permítame aquí. Ya, ¿cómo puedo integrar, dice Joel, integrar con un sistema RFID para usar las contacts? Todo eso, por ejemplo, ya es algo periférico a la barrera, ¿no? Ya eso es más que todo un controlador, por ejemplo, de acceso, ya con el sistema biométrico que vayas a usar, ¿no? O de lectura biométrica que vayas a usar. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso de éxito, por ejemplo, aquí en La Molina, con las Prime DC, ya que están integradas, por ejemplo, con los paneles de ZKTeco y las lectoras UHF.
Entonces, por ejemplo, la integración va de la siguiente forma. Contacto seco, por ejemplo, va a definir si solamente voy a aperturar o va a ser, por ejemplo, bidireccional. Si yo voy a, por ejemplo, colocar o quiero controlar, por ejemplo, una barrera como entrada y salida, ¿ya? Entonces yo puedo determinar, por ejemplo, de que quitando el jumper de la barrera, divido los botones, por ejemplo, uno para apertura y uno para cerrado. Entonces el panel, por ende, tiene que tener también tiene que tener dos, por ejemplo, se podría decir, pueda controlar dos puertas. Entonces, yo voy a controlar, por ejemplo, la puerta de entrada 1 y la puerta de salida 2 con una sola barrera. Entonces, la recepción de la lectura, por ejemplo, UHF, va a ser por medio de la antena, ¿no? La antena va a enviar eso al panel y el panel va a mandar el pulso, va a validar, va a mandar el pulso a la barrera y esta va a aperturar. Entonces, es una de las soluciones que ya se tiene, por ejemplo, con las barreras también de Garen, como les mencionaba, el caso de éxito que tenemos aquí en La Molina. Entonces, sí es dado. También lo pueden usar, por ejemplo, con tarjetas RFID solamente, o control, por ejemplo, de acceso, un MA500, un SF100, controles básicos, tal vez que no encarezcan, o no, tal vez no encarezcan mucho el costo del proyecto, también, o tal vez, por ejemplo, no se tiene mucho para invertir, entonces pueden optar por controles, por ejemplo, standalone para controlar, por ejemplo, la barrera, ¿no? Ya que, como les mencionaba, es un contacto seco simplemente, ¿no? Ahora, tiene mucho que ver el tema del flujo, ¿no? Las barreras son de alto flujo. Entonces, si vamos a colocar una lectora, por ejemplo, tiene que ser también una lectora robusta que soporte, por ejemplo, la exigencia del ingreso, ¿no? En ese caso siempre es recomendable usar paneles o, por ejemplo, los MA500 también, que son equipos que, por ejemplo, tienen bastante capacidad de lectura, ¿no? Tienen 30.000 tarjetas, por ejemplo. Entonces, ayuda bastante al flujo, por ejemplo, en los accesos sobre todo, ¿no? Hasta que aquí nos pregunta Leandro igual, ¿el software de control viene gratis? El software, como les menciono, eso va más por el panel de acceso que vayamos a usar. La barrera es independiente, por ejemplo, al controlador que vayamos a usar. En este caso, como les mencionaba también, nosotros ya tenemos este caso de éxito, por ejemplo, en La Molina, donde se ha integrado, por ejemplo, nuestra barrera Garen con los paneles Invaio de ZKTeco. Entonces, pueden formar, por ejemplo, una integración junta entre ambas marcas, sin problema. ¿Hasta qué tiempo de apertura, nos dice David Carrera? ¿Cómo estás, David? ¿Hasta qué tiempo se puede programar el cierre, dice, de la valla? Nosotros tenemos, por ejemplo, el tiempo, se denomina pausa, por ejemplo, ¿no? El tiempo de pausa o cerrado automático, ¿ya? Puede durarnos hasta 4 minutos, por ejemplo, el máximo. Pero también podemos, por ejemplo, apagarlo o puede empezar desde 5 segundos en adelante. Entonces nosotros determinamos el tiempo. Tenemos ahí un potenciómetro, el cual, por ejemplo, nos puede indicar qué grado de tiempo es el que le vamos a dar para que la puerta se cierre sola, ¿no? O la barrera se cierre sola. ¿Con qué frecuencia se realizan los mantenimientos preventivos? Los mantenimientos en este caso, por ejemplo, al ser barreras de alto flujo, no demandan mucho mantenimiento, pero sí es bueno siempre darle una revisión, sobre todo, por ejemplo, por lo menos, ¿no? Cada 8 meses, ¿no? 8 meses aproximadamente, pero no demandan mucho, por ejemplo, mantenimiento. En lo que siempre ustedes, por ejemplo, con todo lo que es barreras y todo lo que implica motores, por ejemplo, siempre lo que más mantenimiento exige son las centrales, por ejemplo. Las centrales son las que comandan todo el mecanismo. Entonces, por ejemplo, siempre van a tener podría decir, si digamos instalan una barrera y de aquí un tiempo tienen algún tema, siempre va a ser las centrales. Entonces puede ser, por ejemplo, de que se tenga que cambiar la central, ¿no? Pero inicialmente no demandan mucho mantenimiento y también el tiempo de durabilidad de los equipos, por ejemplo, es mayor, ¿no? Se tiene, por ejemplo, barreras inclusive acá en Perú, hace 5 años se trajeron barreras, por ejemplo, de otras gamas, por ejemplo, Garen, y lo que se ha hecho, por ejemplo, es hacerle adaptación en las tarjetas. Lo único que han cambiado son las tarjetas controladoras, ¿no? Para que sigan funcionando. Entonces,
se tiene, por ejemplo, una referencia de tiempo de vida, por ejemplo, esta barrera de 10 a 12 años, ¿no? Entonces, es bastante el tiempo que se da. Otra de las cosas que también se cambia, no solamente en las barreras Garen, sino es el resorte. Si usamos la que tiene, por ejemplo, faja, también es la faja o la cadena, ¿no? Entonces, esa clase de mantenimiento son las que demandan esta clase de equipos, pero a un plazo largo, no a un plazo corto, ¿no? ¿Ok? Fidel Febres, ¿qué tal, Fidel? ¿Cómo estás? Dice, en caso de falla de energía en el sistema, ¿se desconfigura? Dice, o, ven, o usa, o con un sistema de UPS. Bueno, lo que les mencionaba, a ver, voy a mostrarles acá un poquito la pantalla, lo que hablábamos hace un momento de las baterías. Por ejemplo, en la parte posterior de la barrera tenemos el espacio para colocar dos baterías de 12 voltios. Recomendable 7 amperios. ¿Ok? Entonces, sumando estas dos baterías en paralelo, suma 24 para tener un respaldo de 60 ciclos. ¿Ok? Entonces, con 60 ciclos podemos nosotros aperturar, por ejemplo, quiere decir que 60 veces vamos a poder aperturar y cerrar. Aperturar y cerrar. Entonces, ese es el respaldo que tendremos, por ejemplo, hasta que la energía retorne, ¿no? A la barrera y esta se puede automáticamente, por ejemplo, restablecer ya con la energía externa, ¿no? No con la de respaldo. Entonces, y viceversa también, por ejemplo, si la energía se va automáticamente, la batería empieza a funcionar. Entonces, no es que tenga que apagarse y después funcionar, no, automáticamente empieza a funcionar esta batería. A ver, dice así. Tenemos un proyecto de automatización de acceso vehicular de distintos tamaños, autos, camionetas, camiones, y el tiempo de apertura, cómo se puede controlar y programar otro, otro el sistema de Garen en bajo diseño para trabajar de 50.000. Bueno, a 5.200 metros sobre el nivel del mar, ahí sí, bueno, no está, se podría decir, tan diseñado, por ejemplo, este producto para esa altura, ¿no? Hemos hecho pruebas, por ejemplo, en Bolivia, en La Paz, ya el Alto, donde ahí creo que son 4.200, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí se ha hecho instalaciones de la Prime DC, no ha tenido problema, pero el tema de temperatura, más que de la altura, por ejemplo, es variable, ¿no? Entonces, por ejemplo, si llegamos a una temperatura excesiva, ya, por ejemplo, puede que tenga algún problema, ¿no? Por ejemplo, en el funcionamiento. Eh, Actualmente hemos trabajado con los equipos a temperaturas de bajo C, 15, no, 10 bajo cero, ya, y no han tenido problema. No han tenido problema con esa temperatura. Pero sí, digamos, si el tiempo es muy largo por ejemplo, de desuso del equipo, ya, por ejemplo, un ejemplo, si nosotros usamos el equipo hoy y lo dejamos sin usar hasta mañana, puede que ahí haya un problema, ¿no? Pero si el equipo está continuamente trabajando, ya no habría problema, porque ya estaría bastante calentando en ese momento. Entonces, no habría problema. Lo que mayormente hacen algunos, por ejemplo, es usar calentadores, ¿no? Para, por ejemplo, los motores, inclusive los carros tienen esa clase de sistema, ¿no? Pero sí se ha probado, por ejemplo, que a -5 a menos, bueno, exagerando, ¿no? -10, no ha tenido problema en esa clase de escenarios, ¿no? ¿Alguna otra consulta? A ver. Leandro dice, ¿se le puede conectar una antena UHF para usar tarjetas de autos y controle su apertura automáticamente?
Sí, correcto. Se puede hacer esa solución. Como les decía, la barrera solamente va a recepcionar todo lo que un controlador haga. Si el controlador de acceso maneja huella, reconocimiento facial, reconocimiento de palma, lectura de iris, tarjeta RFID, MIFARE, UHF, todas las clases de biometría que haya, o por ejemplo de formatos de lectura de biometría que haya, ya el equipo va a recepcionar todo ello. Entonces, ese es más trabajo de un control de acceso. Y el equipo puede adaptarse a toda esa dinámica. Lo único que él va a recepcionar es la confirmación del panel a la barrera y esta va a aperturar, sin problema. Si ustedes gustan, por ejemplo, y quieren tener como caso de referencia, como les decía, pueden ver, por ejemplo, aquí en La Molina tenemos un proyecto como caso de éxito, ya con uno de nuestros clientes, donde han instalado 4 de estas barreras y las están controlando con lectura UHF. Entonces, es bastante robusta la barrera y bueno, esa parte, por ejemplo, una entrada a un condominio, ya que tiene cerca de 5.000 habitantes, por ejemplo, ese condominio, son cerca de, bueno, según el dimensionamiento que se usa, son cerca de 3.000 carros que hay en ese lugar. Entonces, el flujo es bastante rápido, ¿no? Bastante rápido. Entonces, ha dado un excelente rendimiento, ya, una excelente funcionalidad también de la barrera al momento de la lectura UHF. En este caso se usaron antenas UHF de 10 metros de alcance, por ejemplo, con los tags pegados en el parabrisas y fue muy bueno el funcionamiento o es muy bueno el funcionamiento del panel ZKTeco con la antena ZKTeco y la barrera Garen, ¿no? Una integración de dos marcas que se hizo ahí. Otra cosa que tal vez no lo han consultado, por ejemplo, es el uso del fotoeléctrico o el tema de, por ejemplo, el lazo, ¿no? Conductivo, ¿no? O el loop. En este caso, por ejemplo, el equipo puede funcionar con el loop de ZK o puede funcionar con un fotoeléctrico de cualquier marca, ¿no? Entonces no habría ningún problema de trabajar de esa forma como seguridad. Dice, Leonidas, ¿qué tal Leonidas? Dice, para instalaciones al aire libre donde hay lluvia en época de invierno, ¿se requiere alguna protección especial? No. En este caso, lo único, bueno, la protección especial sería que, bueno, no esté tal vez en un lugar donde el agua corra, ¿no? Porque perjudicaría ahí el tema eléctrico, ¿no? Pero sí, por ejemplo, puede lloverle, ¿no? No hay ningún problema en eso. Puede estar en intemperie sin problema. Solamente que hay que cuidar ese tema sobre todo de niveles, ¿no? Por ejemplo, del piso. Tal vez si sabemos de que por ahí corre el agua, por ejemplo, mejor colocamos una estructura o una base un poquito más alta y montamos la barrera ahí, ¿no? Entonces, pero después no tiene ningún problema en trabajar en intemperie si llueve o solamente le da el sol, no tiene ningún problema. Ningún problema. Y bueno, lo interesante de estas barreras es que el material el cual está revestido, por ejemplo, es anticorrosivo, ¿no? Es pintura de auto, ¿no? Se ha usado en ella, ¿no? Para que evitar el tema de rayaduras, ¿no? Y todo ello, ¿no? Así que no habría ningún problema. A diferencia, sí, de la Classic, por ejemplo, tiene la tapa plástica, que igual, o sea, está bastante tratada para el tema de UV, sobre todo, el cuidado del sol, y también puede usarse en intemperie sin problema. Brasil es uno de los lugares, por ejemplo, donde llueve mucho, entonces siempre se tiene intemperie, pero sí en una base, ¿no? Por ejemplo, que dé cierta altura, ¿no? Usando tal vez el conocimiento del lugar o el ambiente donde se va a instalar, sabiendo de que, por ejemplo, tal vez es un lugar donde corre el agua y puede tal vez llegar a la barrera, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta. Dice aquí, Leonidas, o sea, dice, se puede usar cualquiera, dice, de las dos opciones, o loop o fotoeléctrico, exactamente, se puede usar cualquiera de las dos. Y opcional a eso, o se podría decir, o para reforzar eso, el sistema tiene, por ejemplo, o la central tiene el sistema de aplastamiento, ¿no? Que cuando la barrera baja y siente una fuerza, por ejemplo, contraria, ella va a regresar a su ciclo vertical.
Esto para cuidar, por ejemplo, ¿no? De no dañar o no forzar el motor y tampoco de golpear con fuerza, se podría decir, al objeto, ¿no? Porque puede ser una persona, ¿no? Entonces, es otra de las cosas que tiene. Se puede activar ambas, ¿no? Se puede tener, por ejemplo, el sistema de aplastamiento y también el fotoeléctrico, ¿no? Para que se evite, por ejemplo, el contacto del brazo con el objeto, ¿no? Eso es la elección de cada instalación. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? ¿Cuántos ciclos de apertura y cierre puede, dice, accionarse en un tiempo de 24 horas aproximadamente? Los equipos, tanto en Classic como en Prime, tienen ciclos continuos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que puede trabajar todo el día sin problema, las 24 horas del día, aperturando y cerrando. Entonces, al ser ciclos continuos, no tiene un límite, no tiene un tope. Entonces, va a trabajar tranquilamente, sin problema. Entonces, eso es lo que lo hace robusta también, ¿no? Lo hace robusta y, bueno, tenemos una elección, se podría decir, por ejemplo, comparando con un modelo que trae tal vez ZK Teco, por ejemplo, ¿no? Que es la PB4030. La PB4030 es una barrera de ciclos medios, ¿no? De medios abajo. Entonces, en este caso, Garen, por ejemplo, con la Prime DC y la Classic DC, tiene ciclos continuos. Por eso es que hay también una diferencia en precios, ¿no? De una PB con una Prime o una Classic. Hay una diferencia ahí. Entonces, hay que considerar esos puntos, ¿no? Si nosotros tenemos un lugar donde hay mucho tránsito, ya, mucho flujo, lo ideal es colocar, por ejemplo, una barrera de ciclos continuos, ¿no? Y para eso tenemos Garen. ¿Alguna consulta más? ¿Ninguna? Bueno, agradezco mucho. A ver, la última, aquí. A ver, aquí hay dos preguntas más. Muy bien, qué bueno que pregunten. Dice así, en caso de que falle, dice mi batería, ¿se puede aperturar manualmente? Sí, correcto. El equipo tiene, por ejemplo, una llave de destrabe, ya, o un embrague, el cual, por ejemplo, va a permitir que nosotros lo aperturemos manualmente. Lo que hace, por ejemplo, el sistema, ya sea en la Classic o en la Prime, por ejemplo, ya, al destrabar nosotros, el resorte lo que va a hacer es jalar y la va a colocar en forma vertical, no en forma horizontal, sino en vertical. Entonces, hay que tener el cuidado de que cuando nosotros aflojamos, por ejemplo, este embrague, ya, tenemos que agarrar la barrera para que no se vaya con fuerza hacia atrás. Entonces, es un cuidado que se tiene que tener, ¿no? Porque eso va a ayudar, por ejemplo, a que la barrera se posicione en una sola posición, ¿ya? En este caso, en vertical, y esperar, por ejemplo, hasta que se otra vez se ajuste y vuelva la energía, tal vez, o lo que se quiera hacer, tal vez, o un mantenimiento, ¿no? O tal vez no se requiere de que se esté usando la barrera, por ejemplo, en ese momento y se la quiere hacer así. O por último, quitamos, por ejemplo, el sistema de pausa, de cerrado automático, lo apagamos y colocamos, por ejemplo, el botón de apertura, solamente de apertura y que quede abierta, ¿no? Y hasta que no tenga el comando posterior, ¿no? Ok, Jonel. Un saludo también para ti. Ahorita. ¿En cuánto precio dice la misma característica con ZK Teco o cuánto mayor menor? Bueno, hay una diferencia, por ejemplo, se podría decir de un 25% más, ¿no? De una PB, por ejemplo, a una Prime, ¿no? Entonces,
un 25% más en el precio. Eso ustedes también lo pueden ver en la lista, ¿ya? Para que puedan también tener una noción más o menos de por ejemplo, cómo se diferencian los precios. Ahora, el tema de la pluma, por ejemplo, como les mencionaba en un principio, no viene incluido con la barrera, ¿no? Esto porque se tiene que determinar el tamaño también al que ustedes, por ejemplo, les sea favorable, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las barreras PV, viene con un brazo telescópico que es expandible a 4 metros, ¿no? De la PV 4030, por ejemplo. Ya, o viceversa, por ejemplo, con la PV 4060, que es de 4 a 6 metros. Entonces, pero estas no tienen el LED. Entonces, como estos brazos tienen un LED y tienen un sistema de pivoteo, entonces vienen de una forma ya completa, ¿no? Porque vienen con el LED embebido, por ejemplo, dentro de la pluma, ¿no? Entonces, es por eso que el brazo se compra aparte, ¿no? Ahora también, en el caso de, por ejemplo, esta barrera, la Prime, trabaja con dos formatos, ¿no? Trabaja también con la articulada y con la pluma de una sola pieza. Entonces, también ahí es elección del usuario en este caso, ¿no? ¿Cómo lo quieres trabajar? Si con una pluma completa o con una pluma articulada. ¿Ok? Bueno, espero que haya sido de mucha ayuda. Muy agradecido por su atención. Igual acá les dejo mis datos, mi correo, si tienen alguna consulta también, escríbanme un correo y yo les paso mi número para que ustedes puedan escribirme también por WhatsApp y puedan también, bueno, hacer dispuesto a ayudarlo en lo que ustedes requieran para dimensionar sus proyectos de barreras vehiculares, todo lo que es control de acceso. Así que, bueno, gustoso de atenderlos, gustoso de también poder compartir esta información con ustedes y bueno, invitarlos también a los próximos webinars que vamos a tener también, que son muy interesantes en todo lo que es seguridad electrónica, siempre avanzando en ello y bueno, con algunas novedades también ya para este próximo año que viene, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por la confianza y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, hasta luego.